Qué maravilloso momento poder compartir nuevamente como cada semana. Muchas gracias por permitirme estar contigo ahí en tu casa o en cualquier otro lugar donde te encuentres. Quiero bendecir siempre tu vida y bendecir a los tuyos, tu casa, tu familia, tus hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos. Bueno, ese es el propósito, el plan de toda la familia, que toda la familia sea bendecida, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un tema súper relevante y que, bueno, pues cuando hablamos de esto, las cosas a veces se ponen un poquito tensas, pero tenemos que hablarlo en cuanto a lo que es el poder de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces recuerda que la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 6, versículos 51 al 58, dice el Señor: si no bebieres mi sangre y comieres mi carne o mi cuerpo, no tendrás parte en mi reino. ¿Así por qué? Porque Él dice que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, qué momento más maravilloso, porque tomamos el pan y el vino, y sabiendo que el pan representa el cuerpo de Jesucristo, que es un símbolo, ¿verdad? En aquel momento, cuando tenemos el pan en nuestras manos, simboliza el cuerpo de Cristo, pero que la copa también simboliza a la sangre de Jesucristo. Entonces, de una forma simbólica igualmente, o hablando de forma espiritual, comemos su cuerpo y tomamos su sangre, según el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 51. Pero bien, quiero hablar directamente sobre el poder de la sangre de Jesucristo, por cierto, y luego el proceso que vivimos en nuestra salvación. Pero ¿sabías que cuando una persona no puede decir la sangre de Jesucristo está sobre mí, es porque algo espiritual le está afectando en su vida interna o externa? Pero estamos hablando de un asunto espiritual. Así es que una forma también de saber cuánto, diría de alguna manera, qué tan cerca te sientes de Dios y qué tan salvo tú te sientes, es decir, la sangre de Jesucristo me ha redimido, la sangre de Jesucristo me ha reconciliado, la sangre de Jesucristo me ha justificado, la sangre de Jesucristo me santifica, la sangre de Jesucristo me da salvación y vida eterna. Entonces, si tú puedes decir esas cosas, en realidad podría decir que tú mismo estás en una condición donde realmente te encuentras cerca de Dios. De hecho, cuando alguien está de alguna manera contaminado espiritualmente, puede empezar a decir: la sangre de Jesucristo me limpia, o me cubro con la sangre de Jesucristo, o cuando siente siente presión espiritual, ¿verdad? De pronto decir que uno se siente contaminado espiritualmente, a veces no cuesta mucho aceptarlo, cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Hablar de estas cosas a veces como que muchas veces pone a cuestionar, pero la verdad es esa. La verdad es que en el mundo nos afecta, o sea, el mundo nos afecta espiritualmente de forma positiva o de forma negativa, ¿verdad? Entonces entendemos que la obra de las tinieblas va a afectar siempre de una forma negativa, y la obra de Cristo en la cruz pues nos va a afectar de una forma positiva. Bien, yo quiero ir al tema, ¿verdad? Que es el poder de la sangre de Jesucristo. Y vamos a tener 5 puntitos rápidos que vamos a llevar, ¿verdad? Y uno de ellos está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Voy a leer para ustedes. Yo tengo aquí mi Biblia. Voy a leer para ustedes. Capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nunca fuisteis rescatado con oro o plata. Mira que nos pone el escritor, en este caso el apóstol Pedro,
nos habla de las cosas que tienen más valor para nosotros. Podríamos pensar que con esto podríamos comprar algo, pero algo material quizás, pero no cuando hablamos de las cosas espirituales, ¿verdad? No cuando hablamos de la condición de nuestra vida. Entonces dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos como rescatados o redimidos. Esa es la redención que Dios nos dio a través de su sangre. Nos redimió. O sea, estábamos perdidos, éramos culpables, estábamos para condenación, pero Él nos redimió con su sangre. O sea, nos lavó de nuestras culpas, de nuestros pecados. Entonces eso es importante. ¿Con qué fuimos? Dice el versículo 19, primera de Pedro 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fuimos rescatados, fuimos redimidos, la redención a nosotros se dio a través de, no de oro ni de plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Muy bien, déjeme avanzar. Rápidamente, el segundo punto que quiero ir es a la reconciliación, como también por medio de su sangre somos reconciliados. En primer lugar, somos redimidos, o sea, hoy estamos ya en una condición como quien diría a alguien que estaba en una cárcel, ¿verdad? Y dijo el Señor, yo voy a redimir su culpa, ¿verdad? Yo voy a redimir su culpa y con esto voy a entregar yo mi sangre por él o por ella. Eso fue lo que sucedió con la sangre de Jesucristo cuando fue derramada en la cruz del Calvario, con su sacrificio. Luego nos reconcilia. O sea, ¿nos reconcilia con quién? Con el Padre. No, nos reconcilia consigo mismo. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Ahí vamos a ver, si estudiamos el libro de Romanos, nos encontramos donde dice la palabra de Dios que Él nos buscó, Él nos amó primero. Entonces, cuán importante es entender entonces ese poder de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Lo que ha hecho en nuestras vidas. De pronto uno puede pensar, fuimos salvos solamente, ya fuimos rescatados, fuimos esto, lo otro, pero realmente ¿cuál es el proceso que hemos llevado y hasta aquí? Cómo hemos ido avanzando como personas salvas, como personas cristianas. Entonces, el segundo punto que quiero tocar es la reconciliación, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Colosenses, capítulo, déjame ver, Colosenses 1, también, miren qué interesante, 1:19, dice así, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es Él? Jesucristo. En Él habitase toda plenitud. Ese Él es Jesucristo, ¿verdad? Eso es importante. El versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire qué tremendo. O sea, más claro no podría decirlo hoy. O sea, hemos sido reconciliados mediante la sangre de Jesucristo también, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso la temática tiene que ver con el poder de la sangre de Jesús. Entonces, en estos dos puntos rápidos que hemos tomado es que la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir, o sea, para cambiar tu estado, para cambiar el estado de las personas. Si antes era un pecador, hoy puede ser una persona santa, una persona que si antes estaba condenado, hoy puede ser una persona salva, y eso es algo importante para entender. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Entendiendo ya que hemos sido redimidos por su sangre y que hemos sido reconciliados, porque no solo las cosas en la tierra fueron reconciliadas por medio de la sangre de Jesucristo, sino también por las cosas en el cielo. O sea, cuánto en el cielo y cuánto en la tierra, en este caso, lo que nos motiva hoy para estar compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo más relevante, lo más importante. Él nos ha reconciliado consigo mismo, con Dios, con el Espíritu Santo, nos ha reconciliado. Eso es sumamente importante. Y para que
hayamos sido redimidos y hayamos sido reconciliados, hay algo que necesitamos también entender, una palabra especial. O sea, fuimos justificados. O sea, cuando vemos en Romanos, déjame ver, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice de esta manera. Mire, que vamos rapidito, viendo lo que el Señor ha hecho a través de su sacrificio en la cruz. Dice así: mas Dios muestra su amor, de lo que le hablaba hace un momento antes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, está hablando de alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Vea cómo Dios muestra su amor, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vea qué tremendo. Por él seremos salvos de la ira. O sea, ya una vez justificados, por él seremos salvos de la ira venidera. Sabemos que todo, bueno, los que hemos ido estudiando la Biblia, conociendo, sabemos que hay un día en que Dios juzgará a todos, vivos y muertos, grandes y pequeños, seremos juzgados. Entonces, esto es sumamente importante para entender que Dios nos ha justificado. Y si una persona llega delante del juez, pero ya su condena, su culpa ha sido quitada, ¿cuál será su sentencia? Libertad. Y esa es la sentencia para aquellos que hemos creído en Cristo y que tomamos su sangre como el precio del rescate de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos el sacrificio de Jesucristo, lo vemos de una manera diferente cuando conocemos realmente el poder de la sangre de Jesús. Eso es sumamente importante también mencionarlo. Así es que hemos hablado de tres puntos relevantes. Número uno, que la sangre de Jesucristo nos redime, o sea, nos ha librado, nos ha cambiado nuestra situación. Que la sangre de Jesucristo nos ha reconciliado, ¿verdad?, con Dios, y que la sangre de Jesucristo es la que nos justifica, así que nos cambia la condición, de manera que si antes éramos enemigos de Dios, ahora podemos ser amigos de Dios. Recuerdo en estos días, estaba compartiendo sobre el discipulado y hablando del libro de Génesis, cuando muchas veces nosotros vemos a Abraham como el padre de la fe, queremos ver siempre la parte magna de Abraham, que obedeció a Dios, salió de su tierra, de su parentela y caminó como sin saber a dónde iba, escuchando nada más la voz de Dios. ¿Cuánto cuesta caminar de esa manera? ¿Cuánto cuesta obedecer en tal forma, verdad? Entonces, pero también cuando hablamos de Abraham, me gusta recordar a Abraham como el amigo de Dios. En ninguna otra parte escuchamos a Dios diciendo mi amigo, refiriéndose a alguien como en Génesis con Abraham. Dice, esconderé lo que he de hacer en Sodoma y Gomorra de mi amigo Abraham, sabiendo que él guiará a su familia para que obedezcan a Dios. Magnífico, allá en Génesis 19. Así es que qué importante es entender, conocer la Biblia. Es muy, muy importante. Pero qué bueno también es poder saber de que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, y que aún cuando no amábamos a Dios, cuando no lo conocíamos, ni siquiera tal vez habíamos nacido, que eso es lo que está confirmado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se estableció desde el principio, y ya lo vamos a ver. Entonces, en el cuarto punto que quiero mencionarle es que la sangre de Jesús también nos santifica, ¿verdad? Entonces queremos ver, déjenme ver, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. O sea, Él no fue ofrecido allá en el altar como los corderos que llevaban al templo y los ofrecían en un altar y todo el asunto ahí en un proceso litúrgico. En este caso, Jesús fue crucificado fuera del templo. Por eso dice que, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Qué maravilloso entonces entender que por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados y también hemos sido santificados. Cuatro maneras de entender todo el proceso que Jesús ha hecho para con nosotros a través de su sangre. Entonces, el último punto que hemos visto es la santificación. Déjeme verlo de esta manera. Quiero rápidamente referirme a los primeros tres, que tiene que ver con la redención, ¿verdad? Cómo fuimos redimidos una vez y para siempre. Hemos sido reconciliados una vez y para siempre con Dios Padre. O sea, que nuestra condición cambió una vez y para siempre en la redención por su sangre. Pero hemos sido justificados una vez y para siempre para con el Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Y hemos sido justificados también una vez y para siempre por medio del sacrificio de Jesucristo y de su sangre. Pero la santificación es un proceso. Aquí quiero ir terminando algo para entender. O sea, yo soy santo, tú eres santo, porque el término de santo es aquel que ha sido apartado de, pero también apartado para. O sea, en otras palabras, déjame ver si te lo explico de una manera más sencilla. O sea, hemos sido apartados del mundo, pero una vez que hemos sido apartados del mundo, ya no queremos participar de las cosas que participa el mundo. Por ejemplo, podría decir de los vicios, no queremos participar. O sea, para una persona que no tiene a Cristo, le es poco mentir, no le importa mentir. Para una persona que no tiene a Cristo, que no ama a Cristo, que no respeta a Dios, que no ha entregado su vida a Dios, no le importa mentir. Así es que mentir no es su problema, ¿verdad? Pero nosotros que hemos sido redimidos ya no queremos mentir. Ya esa era nuestra condición antes, ya no lo es. Para una persona que no tiene a Cristo, que no teme a Dios, no le importa ser infiel, ¿verdad? Ser infiel, puede vivir en infidelidad sin ningún problema, pero es porque no ama a Dios, porque no respeta a Dios, porque no ha sido completamente redimido de su condición de pecado. ¿Ve qué tremendo? Pero una vez que uno es redimido, ya quiere dejar esa posición porque fuimos apartados de. Pero una vez que fuimos apartados del mundo, podría hablar de muchas cosas más ahí, pero me quedo aquí y no solamente me quedo aquí ya soy santo. No. La santidad es una cuestión activa. O sea, en otras palabras, me dirige hacia algo. Me dirige hacia un punto, y ese punto, o más bien me dirige hacia una persona, y esa persona es Dios. Esa persona es Dios. Entonces, fuimos separados de, pero separados para. Esa es la palabra santidad o la palabra santo en su contexto más literal. Uno de los ejemplos que tenemos es como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, fue separado de Egipto para ir al desierto, pero no solamente para quedarse en el desierto, sino para adorar a Dios. O sea, en ese proceso es que nosotros nos santificamos, en esa relación con Dios, en esa relación continua. Si tú no tienes una relación continua con Dios, entonces tú no te santificas. Tú vives tu vida simple, sin mayor sentido probablemente en cuanto al mundo espiritual. Pero cuando tú sabes que has sido separado del mundo para servir a Dios, para adorar a Dios, tu vida es totalmente diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando hablamos de la santificación, que es el punto número 4, ¿verdad? Según Hebreos capítulo 13, versículo 12, sabemos que es un proceso. Y aquí te voy a dar la clave como último punto, que estaría tocando, en este caso sería entonces 5, pero este último punto, porque entonces entendemos que por la sangre de Jesucristo, hablando del poder de la sangre de Jesucristo,
hemos sido redimidos, hablando del poder de la sangre de Jesucristo, hemos sido reconciliados, y hablando del poder de la sangre de Jesucristo, hemos sido santificados, pero que ese punto es un proceso continuo. Los primeros 3, una vez y para siempre. Pero el número 4, cuando hablamos de santidad, de santificación, estamos hablando entonces de un proceso continuo. De esta manera, déjame pensar o decir lo que en algún momento he pensado y que también lo he dicho delante de la congregación. Dios te ama, no debes de dudarlo. No importa si eres niño, joven o adulto. Dios te ama. Te ama desde un principio, te amó antes que tú existieras. Y Él preparó todo este proceso antes hasta llegar a la cruz. Y de la cruz hasta aquí, hasta hoy, hasta mí y hasta ti. Él ha preparado todo esto para que nosotros tengamos vida eterna. Y hoy yo estoy explicándote esto para que entendamos los procesos y también para que sepamos desde dónde la sangre de Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha reconciliado, nos ha justificado. Bien. Quiero llevarte a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Déjame ver y lo encontramos rápidamente. Primera de Juan 1, 7. Vamos a leer hasta el 9. Pero si andamos en luz, o si andamos en Cristo, o si andamos en santidad, y sigue diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, ¿qué es lo que te santifica? ¿Qué es lo que te limpia? La sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo te limpió la sangre de Jesucristo? ¿En el pasado? ¿Cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Sí. ¿Ayer te limpió la sangre de Jesucristo de tus faltas? Sí. Hoy también Dios te sigue limpiando. Y mañana, de seguro, la sangre de Jesucristo seguirá haciendo esa obra maravillosa de santificarte, de santificación. ¿A través de qué? Del proceso de que tú continuamente te mantienes en esa relación con Dios, reconociendo tus faltas delante de Dios y poder entonces hacer lo que aquí dice. Versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Perdón, 8 y 9 vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, otra vez, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, déjame y te lo pongo de esta manera. Vamos a ver. La persona que está dispuesta a confesar su pecado es la persona que está más cerca a aceptar, a pedir perdón, porque lo ha aceptado y luego lo confiesa. Y entonces es esa persona que busca una reconciliación, que busca el perdón. Pero una persona que no reconoce su pecado, no reconoce su falta, no reconoce su condición, entonces es una persona que está muy lejos de pedir perdón a Dios, de reconocer su pecado y de cambiar. Entonces, esto es algo sumamente importante. Por ejemplo, una persona que tiene ¿cómo diríamos? De pronto un vicio, vamos a decirlo así. Una persona que de pronto tiene un vicio, cualquiera que éste sea, hasta que no reconozca
que verdaderamente es un esclavo de ese mal hábito, de ese vicio, decimos, para decirlo rápidamente, algo que es destructivo, algo que hace daño a la persona. Porque cuando se trata de un mal hábito, aunque no creas que te va a hacer daño o que te está haciendo daño, llegará el momento que realmente te va a destruir. Porque si hablamos de vicio, hablamos de malos hábitos, podría ser propiamente de pecados. Podría decir la mentira, rápidamente, que la mencioné antes, la mentira, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, el chisme y todo ese tipo de cosas, la murmuración, todo ese tipo de cosas es algo que Dios no quiere. O sea, de ninguna manera es una cosa que un cristiano no debe practicar. Eso es algo importante para saber. O sea, no debe de practicar, porque si practica esas cosas y en sí no reconoce sus faltas, entonces es muy probable que no pida perdón y no necesita, por supuesto, reconciliarse con Dios porque cree que está bien, pero todo podría estar muy mal. Entonces, el proceso de que la sangre de Jesucristo nos ha traído hasta aquí es a través de la sangre de Jesucristo. Entonces hemos sido redimidos, hemos tenido redención, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, ¿verdad? Hemos sido justificados, o sea, ahora somos santos ya. No somos culpables. Ahora somos Dios. Jesucristo nos presenta delante de Dios Padre como personas libres, santas, sin pecado. O sea, eso es lo que Él ha hecho con su sangre. Y no es por nosotros mismos, es por Él. Es por Cristo que debemos de entender que eso es lo que Él ha hecho. Y luego entender nosotros que la santificación entonces es un proceso, y ahí está el proceso. ¿Ok? El proceso es reconocer, ¿verdad? En el versículo Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, o sea, si lo declaramos, lo reconocemos. Nadie confiesa si no reconoce, ¿verdad? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si usted dice, Señor, y dice, en esta hora, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, y en esta hora dice, Señor, yo reconozco que te he fallado, reconozco que he sido mentiroso, reconozco que he sido vicioso con malos hábitos, tomar, fumar, robar, adulterar, fornicar, chismear, murmurar. O sea, reconoce que has fallado a Dios. Y tú dices hoy, Señor, yo reconozco que te he fallado. Y quizás una de las faltas más grandes es que he querido vivir conforme a mi propia voluntad y no a tu voluntad. Pero en este momento, Señor, en este momento, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero que el Espíritu Santo venga a mí. Yo quiero que seas tú guiando mi vida. Te pido que me perdones por todo cuanto he pecado, por todo cuanto he mentido, he robado, adulterado, he engañado, he fornicado, por cualquier cosa que hayas cometido. Te pido perdón por todo lo que he murmurado, por todo lo que sea. Y quizás haya muchas cosas que no he mencionado. Como por ejemplo, te pido que me perdones, Señor, quizás porque he sido esclavo de la pornografía, porque siempre he estado haciendo malos negocios, y quién sabe por cuántas cosas más. Pero no importa qué fue lo que tú practicaste en el pasado. Lo que importa hoy es cómo quieres tú vivir. Si quieres ser redimido, quieres ser reconciliado, quieres ser justificado y vivir en santidad, lo único que necesitas es aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, y entonces esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, escucha, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre te limpiará completamente.
Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo sucede? Es un asunto espiritual que quizás yo no pueda explicarte con detalle, pero y quizás tú podrías decir, yo puedo hacer eso que estás diciendo, pastor, yo puedo reconciliarme con Dios. Si eso es así de fácil, yo abro mi corazón, pido perdón por todos mis pecados y pido, Padre, envía a tu Hijo Jesucristo ahora para que habite en mi corazón. Padre, envía tu Espíritu para que habite en mi corazón. Podrías decir ese tipo de cosas y que son reales y en el mundo espiritual son válidas. Por eso hoy quiero pedirte que me acompañes en una oración de reconciliación o de aceptación del sacrificio de Jesucristo para perdón de tus pecados. No importa si eres un niño o una niña, no importa si eres un joven o una joven, si eres un adulto, si eres un adulto mayor, no importa. Creo que hoy es un buen momento para decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Señor, reconozco mis faltas. Tu palabra dice que si alguien cree o dice que no tiene pecado, es un mentiroso, Señor, es un mentiroso. Por eso hoy queremos desechar toda obra de pecado y toda mentira y reconocemos que de alguna manera te hemos fallado y por eso hoy te pido, Señor, que me libres de todo mal, que me limpies con tu sangre preciosa, que me redimas, que me reconcilies, Señor, contigo, que me justifiques por tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, el día que tú me llames a cuenta, yo quiero presentarme ahí, pero sabiendo que soy justificado por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesucristo. Por eso en esta hora yo recibo el sacrificio de Jesucristo para perdón de mis pecados. Padre, ahora conscientemente, y usted puede mencionar su nombre ahí donde se encuentra, puede decir yo, Julano de tal o Julana de tal, conscientemente pido hoy que el Espíritu Santo venga a habitar en mi vida y que me guíe para siempre en todo camino de verdad, en la palabra de Dios, porque quiero vivir en obediencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora bien, Señor, gracias por haberme rescatado, gracias por haberme redimido, por haberme justificado. Y de ahora en adelante, Señor, te pido que me ayudes para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, esta es una oración de fe, ¿verdad? Que entendiendo lo que hace el sacrificio de Jesucristo y su sangre, entonces hemos aceptado a Cristo. De aquí en adelante, escucha esto, de aquí en adelante es un proceso de santificación. Nunca pierdas de vista la lectura que hemos hecho hoy, primera de Juan 1:7 al 9, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que por primera vez estás escuchando una predicación de estas, donde Dios te habla y te dice que Él fue a la cruz y su sacrificio fue por ti, y que luego hoy has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal y quieres estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces te la recomendamos que estudies el Evangelio de Lucas, luego estudies el libro de los Hechos y la carta a los Romanos, o puedes estudiar Lucas, Romanos y Hechos, ¿verdad? En ese orden podrías estudiarlo y luego que terminas de eso puedes volver a Génesis y empezar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra cosa es que te puedes comunicar con nosotros, ahí aparece los números de WhatsApp en la parte de abajo. Entonces puedes comunicarte con el pastor de Iglesia Renacer o con el pastor más cercano que tú tengas. Si estás yendo a una iglesia y de pronto has renovado tus votos con Dios, pues ve de nuevo ahí a esa iglesia, ve de nuevo con ese pastor o esa pastora y empieza a asistir o a unirte a un grupo donde estudien la palabra de Dios, donde trabajen por el crecimiento espiritual continuamente. Así es que esta es la palabra que traía hoy para compartir con ustedes. Como todas las semanas, estamos siempre ahí en contacto para poder estudiar la palabra de Dios y entonces conocer esos misterios que tenemos en la Biblia y cómo el Señor en su misericordia y en su amor nos ha mostrado un proceso hoy del poder de la sangre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Ha sido un inmenso placer haber compartido contigo. Estoy para servirte. Soy el pastor Juan Peña desde Iglesia Renacer en Sarapiquí,
Costa Rica. Así es que será hasta la próxima y que Dios te siga bendiciendo.